Muy buenas noches, espero que hayan disfrutado este primer día de campamento. Ya se puso de noche, ya todos cansados, vi cómo estaban tirando de la soga, haciendo diferentes paseos con las muchachas en carretillas, algo así, ¿no? Bien, pero ahora vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias, si las trajeron, en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos son los evangelios, así llamados evangelios, que hablan de la vida del Señor Jesús. Y hoy quiero hablarles de un episodio donde el Señor Jesús se encuentra con uno de sus discípulos, que va a ser un discípulo especial. Todos nosotros somos especiales, pero este discípulo se caracteriza por ser un personaje especial. El joven Pedro y la fe. Vamos a ver y hablar acerca de fe. Vamos a ver que Pedro es desafiado a tomar una decisión. O yo creo y hago algo que a mi parecer humano es tonto, o no lo hago. Más en tu palabra echaré la red. Eso va a ser un centro, un punto angular ahí en esa historia. Comprometámonos a vivir nuestra fe. Ahí en el versículo 1 al 11 se los voy a leer. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, gracias por este texto, gracias porque tú estás buscando a personas las cuales tu Padre quiere regalarte. Nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Señor, te pido que esa historia que vamos a tratar tenga eco en nuestros corazones, para que también nosotros hagamos esos pasos de fe de los cuales el joven Pedro fue desafiado. Gracias, Señor, por cada uno que está aquí. Te pido que ayudes a prestar atención, a abrir el corazón a tu voz, y te rogamos que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esa narración, esa historia que vemos repercutió muy fuerte
en la vida de joven Simón. Después lo vamos a encontrar hasta en sus cartas que escribe ya siendo viejo, teniendo una trayectoria larga de vida siguiendo al Señor Jesús. Pero todo comenzó con ese episodio. Simón era pescador. Pescador, tendría alrededor de 20 años. Como algunos acá, 23, 24, no sé cuántos años tendrás. Me lo imagino 25 ya, ¿sí? Me imagino un hombre así, de esa, no sé si de esa estatura, pero así, fuerte, sí. Simón Pedro no estaba nada callado. Él marcaba el rumbo, él decía dónde los amigos tenían que ir. Bueno, y él estaba ahí en el agua, quizás hasta la cintura metido, lavando la red. Bueno, la red que de su buen estado depende su vida, porque una buena red siempre fue cara, ¿sí? Buenas herramientas garantizan un mejor trabajo normalmente, ¿sí? Bueno, depende de las manos que usan esas herramientas, pero normalmente ahorras un montón de trabajo si usas las herramientas correctas. Y el joven Simón tenía su propia red. Entonces la estaba cuidando, sacando los pedazos de rama, las basuras, las algas, y ahí lo encontramos. Esta vez pensó Pedro, tengo suerte. Puedo trabajar y escuchar a Jesús. Porque estaba viendo que Jesús se estaba acercando y no estaba solo, estaba un montón de gente. Y como había un montón de gente, Pedro sabía que Jesús no les iba a dejar que se vayan a casa hambrientos. Porque ahí en Lucas capítulo 6, versículo 21, dando vuelta a la página, dice el Señor Jesús: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Por qué eso? ¿Cómo bienaventurados los que ahora tenéis hambre? A ver, los chicos a veces, ¿sí? En la noche uno desea comer todavía algo. Bienaventurados. Pero no se refiere ahora en sí a la comida física, sino bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Bienaventurados aquellos que desean, al igual que comida, la comida que el Hijo del Hombre da para todos aquellos que le piden. Entonces ahí vemos al joven Simón. Y ahí dice la palabra de Dios en el versículo 1, volviendo al capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? Buenas anécdotas. Buenas historias de lo que sucedía en otras partes, porque Jesús iba visitando diferentes aldeas y quizás él tenía el último chisme. O esos, como en la Edad Media, que andaban con sus guitarritas seduciendo a las señoritas de los castillos. No, Jesús hablaba la palabra de Dios. Ese Jesús que en Juan capítulo 1, versículo 14, y teniendo el dedo ahí, vamos así un poco, donde el compañero de Pedro, ya un poco mucho más adelante, dijo lo siguiente del Señor Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Como indicando en espíritu a Jesús, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo que vimos su gloria? Vimos los milagros que hizo. Vimos de que el Padre estaba detrás del Hijo. Vimos que cuando Él hablaba con autoridad. Cuando Él hacía indicaciones, la gente era transformada.
lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Muchas veces lo que contamos a otros puede ser verdad, pero es verdad que hiere. Mira la nariz que tiene, arregón. Mira cómo se viste. Última moda. O sea, siempre podemos decir la verdad, pero nuestra verdad, ¿cómo es muchas veces? Hiriente. Que la otra persona sepa que la toleramos a lo sumo. Pero miren cómo hablaba Jesús. Hablaba la verdad. En él no hay mentira. Pero la hablaba, ¿cómo dice la última palabra de ahí? Con gracia y de verdad. Gracia. De esa forma, él era atrayente. Porque él hablaba la verdad, pero la verdad de una forma que la persona la recibía y decía, bienaventurado aquel que te dice la verdad porque es un verdadero amigo. ¿Saben? No sé si te pasó una vez yo que tenías un moco acá. ¿Sí? Y todo, ¿ves? No se da cuenta, ¿viste? Sí, ¿sí? Asqueroso, ¿sí? Pero saben, gracias a Dios uno es casado, ¿verdad? Y dice, sácate eso, ¿sí? O sea, eso es ser buen amigo. Una buena amiga, en vez de que te haga burla y dice así, así, te da gracia. Y de esa persona recibes también hasta un reto a veces, porque es con gracia. Y Jesús hablaba así. Pasando al versículo 17, en Juan dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad se besaron, dice en otra parte, se besaron en la persona de Cristo. Gracia y verdad. En Juan capítulo 8, algunos capítulos más, si damos vuelta a las páginas, Juan capítulo 8, Jesús habla acerca de su misión. Juan capítulo 8, versículo 26. Ahí Jesús dice por qué sus palabras eran verdad y gracia. Porque Él dice ahí en versículo 26, el que me envió, mi Padre en el cielo, el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de Él, esto es lo que hablo al mundo. O sea, si yo hablo al mundo, hablo lo que me dice el Padre. Y esa palabra es la verdad. Y solamente la verdad puede transformar vidas. 2 versículos más, Juan 8, 28. Según lo que me enseñó el Padre, así hablo. Y ojalá tú escuches en esas palabras también la palabra de Dios, que te hable. Decile ahí en tu corazón: Señor, tú has dicho que hablas a través de tu palabra. Quiero oír tu voz. Palabras de verdad, pero también palabras de gracia. La necesito. Muy bien. Ya tenía bastante fama Jesús. Estaba yendo de un lugar a otro. Su fama se había difundido por toda la tierra alrededor de Galilea. Galilea es el norte de Israel. Estaba dividido en dos. Israel, la parte de Samaria estaba en el centro, la parte de Galilea por arriba y la parte de Judea estaba por abajo. Y ahí su fama se había difundido por toda la tierra y enseñaba en las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? ¿Alguien sabe? Sinagogas. ¿Cómo sería eso en forma moderna? ¿Qué dirían ahora? En las iglesias. Muy bien. El Señor Jesús pasaba de una iglesia a otra, ¿sí? Y enseñaba la palabra de Dios. Siempre cuando aparecía, la gente quería oírla. Y recuerdan la primera vez, ¿sí? A unos capítulos antes, cuando el Señor Jesús
le dan el rollo de Isaías, y el rollo es un rollo, ¿no? Y él dando vuelta, hasta que encontró un pasaje y lo lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, a que declare liberación a los que están presos, los abatidos. Y la gente lo estaba mirando, porque estaba hablando en primera persona, porque estaba leyendo el texto. Y saben, el Señor Jesús termina su lectura no donde debería haber terminado, porque cada día había un cierto texto que había que leer. Él termina ahí donde no debía haber terminado, debía haber seguido, pero enrolla todo y dice: estas palabras se han cumplido hoy delante de vosotros. Amén. Fue, entregó su rollo y se fue a sentar. La gente atónita. ¿Quién es este? Dios con él. Mateo capítulo 7. Ahí dice que Jesús hablaba en forma autoritativa. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 7, versículo 29. Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 29. Dice lo siguiente. Leo a partir del versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Ustedes dicen doctrina, eso es, son dogmas, es para los viejos quizás. Nosotros queremos la libertad, pero Jesús enseñó ¿qué? Doctrina. Y doctrina es leer la Biblia y aplicarla a tu vida. Enseñar el significado, eso es doctrina. Doctrina es leer la Biblia y aplicarla a mi vida. Jesús enseñaba a la gente y la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas leían también la palabra de Dios, pero Jesús enseñaba. ¿Qué significa la palabra enseñar? Muchas veces los maestros no enseñan. Los maestros exponen. Dicen, sí, porque la erosión eólica, y escriban erosión eólica y la pluvial, y todos escriben eólica, pluvial, ¿sí? Y uno pregunta, ¿qué es eólica? Y ¿quién sabe? Nadie, ¿no? Pluvial. Pero el verdadero maestro enseña. Y dice que eólica viene de la palabra que significa el viento. ¿Sí? Entonces uno dice, eólica, el viento, ¿cómo puedo? ¿Sí? Eso es enseñar. Y Jesús enseñaba la palabra de Dios. Dio historias que quedaban. Y lo hizo con autoridad. Vino uno y dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Él dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, vení otra vez y seguime. Es como si yo diría a uno acá, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, saca, yo qué sé, tu arito, tu bracelete rojo de buena suerte y échalo, hacemos un fueguito afuera y ven y sígueme. ¿Qué autoridad te dio a eso para decir eso así? Pero Jesús tuvo autoridad. Él dijo, es necesario que niegues hasta a ti mismo para seguirme. ¡Wow! Y ahí lo encontramos frente a Pedro y pidiéndole
un favor a Pedro. Acá dice en último versículo, Isaías 42, que Jesús no era el gritón. No era como las iglesias modernas que ponen parlantes así bien fuertes para dar autoridad. Y te digo, y vamos, y cree. Y todos, sí, este hombre tiene poder. Pero es el poder que le ponen ahí atrás. ¿Viste? Le dan autoridad con las perillitas. Y muchos creen en verdad que las cosas son así. Pero Isaías 42:2 dice que él no levantó la voz. Él no gritó por las plazas, sino el que quería escucharle tenía que estar bien calladito. Tenía que prestar atención. Y saben, lo milagroso es que la gente vino. La gente estaba deseoso, estaba hambrienta por la palabra que salía de la boca de Dios. Y vio Jesús 2 barcas. Ahí estaba Jesús. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Saben? Jesús conocía a los pescadores. Ya los había encontrado antes. Sobre todo a Pedro. ¿Sí? Él estaba en la sinagoga. Como les había dicho, él había leído el rollo. Y saben, Pedro era una persona quizás muy ruda, muy lo que quieran, pero él era una persona que estaba abierta a lo que se refiere a Dios. ¿Y saben lo que él hizo? Jesús, ven a mi casa, te invito. Y saben, Jesús dijo, con gusto. Pedro dijo, bueno, hay un inconveniente. Lo pueden leer en Lucas, estamos en Lucas 5, ¿sí? Si dan vuelta a la página, ahí está Lucas capítulo 4, versículo 38. Esa es la historia que ahora les estoy contando. Hay un inconveniente, dijo Pedro. Mi suegra, que también vive en la casa, está enferma. Pero puedes venir igual, te invito. Ven a mi casa, ¿sí? Entonces Jesús vino a la casa. Y ustedes se imaginan que Jesús, viniendo, otra gente quizás se prendió. Y ahí Jesús no se deja inhibir de hacer una visita a esa enferma suegra de Pedro. ¿Sí? Y ella estaba enferma. ¿Y qué significa enfermo? Dolor de cabeza. ¿Sí? Estaba temblando quizás de frío a pesar de tener unas cuantas colchas arriba. Y Jesús va, le hace una visita. Tremendo. Y Jesús reprende la fiebre. Dice, sal de esa mujer, fiebre. Normalízate. Y saben, se pegaron todo un susto tremendo, porque esa señora sacó las colchas, sacó los pies y empezó a servirles. Basta de estar en la cama, se sintió bien. Eso es la forma donde todos se quedaron con la boca abierta. Y más Pedro, ¿no? La suegra. Pero bueno, ahí otra vez todos corriendo así, haciendo las indicaciones de la suegra, ¿sí? Y de pronto estaba la comida lista para que Jesús pueda comer con sus discípulos. Bueno, en la noche después vinieron con todos los enfermos, porque no podían venir, porque era justamente el sábado. No se podía sanar a nadie el sábado, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué sanó? ¿Puso medicina? ¿Le trató algo? No, él habló y fue sanada. Saben, mucha gente después le dice, tú estás sanando en el día de reposo, y parece que Jesús siempre busca el día de reposo para sanar. Y Jesús dice, mi Padre sana y yo sano. ¿Sí? Cuando ustedes se cortan, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Oh, porque el sábado las plaquetas tienen libre, no cierran la herida. No, las plaquetas funcionan también el sábado.
o el domingo, lo que quieran, ¿sí? O sea, Dios trabaja y yo trabajo también. O sea, Jesús era diferente y Jesús se acerca a esas orillas, sabe, ese es Pedro, lo sabe de antemano, pero dice, yo quiero utilizar tu barco. Y ellos estaban ahí. Es muy interesante que él se sintió privilegiado. Ahora puedo escuchar a Jesús de cerca. Jesús se dirigía al barco de Simón aquí, entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mayormente Jesús se extendía al hablar. Bueno, todavía él no conoció esa teoría moderna donde dicen las personas solamente pueden prestar atención unos 20 minutos y después apagan todo y parece que Jesús eso todavía... Él se extendía normalmente. Bueno, eso vale para aquí. Parece que acá 20 minutos es lo máximo, ¿sí? Pero en aquel entonces la gente quería escuchar. Y normalmente Jesús se extendía. Pero esta vez Él terminó antes. ¿Sí? Rogó que le apartase, enseñaba sentado, es al revés. Yo me siento aquí y usted se para. Eso era la forma de enseñar de Jesús. ¿Sí? Él estaba sentado. Cualquier mensaje que leen, Él mayormente estaba sentado y la gente paraba. Así que Él enseñaba la barca la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús repartió, mientras enseñaba, espíritu y vida. Eso dice Juan 6:63. Juan 6:63 dice que Jesús cuando habla, Él habla palabras de vida. Y me imagino como Pedro, que a veces estaba dando un poco el remo para que el barco no se gire por la marea, así, estaba siempre corrigiendo así para que Jesús pueda seguir hablando a la multitud que estaba parada ahí y escuchó esa palabra de vida. Quizás Pedro pensó, Jesús dice ahora, boga mar adentro. ¿No ha visto Jesús que acabo de estar hasta la cintura en el agua lavando la red? Es un esfuerzo tremendo. Ahora que está limpita ahí, ¿sí? Todo ordenadita, Él manda ¿qué cosa? Que la vuelva a echar ahí, donde hay ramas, donde hay algas, donde la gente sin vergüenza tira sus cosas ahí adentro, ¿sí? Sin respeto a la naturaleza, allá en aquel también. O sea, va en contra. Y es más, es de día, los peces ahora no se pescan. Pesqué toda la noche. Pero saben, Simón Pedro quería hacer la voluntad de Dios. Él reconoció de lo que acaba de escuchar era la doctrina de Dios. Eso lo dice el texto cuando dice que el que quiere escuchar mi voz, el que quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi doctrina, dice el Señor Jesús, es mía o de mi Padre. Mía inventada o es autoridad de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero la palabra de Dios también puede no ser respondida por fe. Hay dos opciones. La palabra de Dios es echada, es tirada por todo el mundo. Pero puede haber dos reacciones a esa palabra de fe de Dios. Ahí en Hebreos 4:2 dice algo muy triste. Dice, no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de fe. Escucharon la palabra, pero no fue acompañada por fe. Simón, por la gracia de Dios, respondió con fe. Miren lo que dice. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Puedes imaginarte eso? El creador del universo. Hemos visto de que Jesús no solamente es el creador, sino también el sustentador. En nuestras, hoy a la mañana tenía un devocional bastante complicado, pero la idea era que la hagan solos y que vuestro como consejero solamente supervise, y si tienen preguntas, vayan al consejero. ¿Sí? Es un poco diferente, porque si lo leen todos juntos, todos discuten qué podría significar o no, entonces van a llegar a ser así y no van a llegar lejos. Es para aquellos que ya son cristianos, que avanzan mucho, y los que no son cristianos avancen poco, pero no importa, que todos tengan provecho del texto. ¿Sí? Eso era la idea. Por eso un texto bastante largo. En el quinto día lo voy a resumir. Bueno, pero acá dice que el creador y sustentador de todas las cosas, Jesús mismo, que ha hecho un milagro en la noche anterior. ¿Saben cuál fue ese milagro? Dio vacaciones a todos los peces. Espárcense donde quieran, pero ahí donde está la red de Pedro no vaya ni una mojarita. ¿Sí? O sea, no pescaron nada. O sea, no eran tontos esos, sabían dónde normalmente pescaban y fueron a esos lugares donde normalmente siempre encuentran algo, aunque sea una mojarita. ¿Sí? Pero en ese momento, en esa noche, hubo el milagro de que a pesar de todos sus esfuerzos humanos, no pescaron nada. Ni siquiera un caracol de agua. ¿Sí? O sea, nada. El Señor del universo hizo así, porque yo estoy seguro de que la mano de Dios estaba en eso. Estamos trabajando toda la noche, pero ahora en cosa más tonta, nadie pesca ahora, pero por tu palabra, Señor Jesús. ¿Tú qué eres? ¿Qué profesión tienes? Carpintero. Por tu palabra, carpintero, yo pescador profesional voy a echar la red. Eso es oír la palabra y responder con fe al Señor Jesús. Por eso en Hebreos dice: si oyes la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si crees en Dios, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Muy bien. Y habiendo hecho, tiraron la red, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora el milagro es al revés. El Señor del universo dijo: los peces grandes, por favor, todos ahí, acá. ¿Sí? Nosotros vamos, echamos la red y se dejan todos encerrar. ¡Wow! ¿Sí? El obedecer con fe trae frutos. Simón ve que esos frutos no son invención de fantasía. Él ve que está así, como se dice, chapoteando, tirando, llenando, brillándose en su red, sí, y la red se estaba rompiendo. Él estaba ahí, físicamente estaba pendiente de que la fe puesta en Cristo no es una fantasía loco de algunos viejitos, sino es algo que se puede palpar, que es real. Jesús se refería a la red de pescados cuando iba hablar del reino de Dios. Ahí en Mateo capítulo 13.
sería bueno leerlo, porque eso es una aplicación para todos los que están acá. Mateo capítulo 13, versículo 47. Mateo 13, versículo 47, y voy a leer hasta el 50. Es una historia que Jesús cuenta acerca de redes. Ahí dice 47, acá lo tiene, Mateo 13, 47. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Versículo 49, la interpretación. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El reino de Dios es como una red. Pero yo no quiero ir al campamento. Vas igual. Si no, no hay celular para el resto del año. Pero bueno, mamá, voy. Ahora estás aquí, quizás gozoso porque el año pasado fue tanta bendición. Quiero seguir creciendo en mi fe. Gloria a Dios. Pero otro está acá porque no le quedó otra, pobrecito, ¿no? Entonces, está acá. Escucha la palabra de Dios. Puede responder de dos formas, con fe o sin fe. No le aprovechó la palabra por no haber seguido con fe. Lo habíamos leído, ¿sí? Puede responder con fe o sin fe. Pero al final, dice que el reino de Dios es como una red. Al final están acá buenos peces y malos peces. Y saben, la distinción la hace no vos, sino alguien que sabe. Saben, en el cielo no van a darte un formulario y decir, completá por favor, tomamos examen de doctrina. Ah, muy bien, perteneces a los hermanos libres. Oh, sana doctrina, ¿no? Sana doctrina. Ah, muy bien. No. En el cielo no habrá examen de doctrina, sino te van a tomar el pulso. Te van a tomar el pulso. O tenés vida y vas a entrar al cielo, o estás muerto en vuestros delitos de pecado. Chao, muertos no queremos acá. Apesta. Fuera. Son esos peces que son echados. Sí, dice al fin del siglo, ahí serán echados al horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Sí. Bueno, y no va a terminar eso. Así que acá encontramos a Pedro que él experimenta la verdad de ese gran, de que la fe se responde. Simón estaba impactado con el mensaje, respondió con fe. Bien, vamos a la aplicación de versículo 7. Entonces, enterraron gran cantidad de peces. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro? Hizo señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Saben, en Hechos capítulo 11, 19, Bernabé, un hombre de Dios, visitó a una iglesia y vio que la gracia de Dios estaba con esa iglesia. Hubo gente que se convertía a diario. Entonces él podía decir, mira, yo Bernabé, mi autoridad acá, mi prédicas llenan ese lugar, gloria a Dios. Pero ¿saben lo que hizo Bernabé? Lo mismo que hizo Pedro. No dijo, ahora me quedo con todos los peces, ¿sí?
y voy a darle una nariz larga a mis compañeros que no pescaron nada la vez pasada conmigo. ¿Viste? Ahora yo tengo. No, él dijo, Pedro hizo señas a sus compañeros y dijo, venid, ayúdenme a sacar todos esos peces. Eso es lo que Bernabé buscó a Saulo de Tarso. Viajó bastante tiempo para encontrarse con ese hombre que él tenía en memoria. Ahí en Jerusalén había un hombre que era muy doctor, sabía un montón, era un fariseo de fariseos, así que él nos podrá servir. Y además dio testimonio de que había recibido a Cristo. Ese sería ideal ahora aquí en la iglesia de Antioquía. Buscó y ahí Dios obró más grande. Ahí dice que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían los dos. ¿Qué pasaría si hubiera dicho eso todo para mí? Gloria a Dios. Ya no voy a trabajar más por unos cuantos días, unas semanas, voy a hacer vacaciones. No, la bendición de Dios quiere ser repartida. Por eso también me gustaría al final del campamento escuchar de vuestras bocas si fue de bendición o no ese campamento, ¿sí? Porque la bendición de Dios quiere ser repartida. Hay quienes se reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24. Tenemos que seguir terminando ya. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se dio cuenta, esto ya no es casualidad. Esto ya no se puede explicar de forma lógica. Jesús demostró no solo tener palabras, sino poder. ¿Sí? Muchos tienen palabras, pero no poder. ¿Sí? Pero Jesús tiene palabras y poder. Poder para dirigir los peces del mar, al igual que Jonás. ¿Recuerdan la historia, no? Jonás. Simón ve que Jesús es omnipotente, omnitodopotente. Jesús es Dios visitando a los hombres. Esto trajo que Simón se viera en la misma luz de Dios y dice, apártate de mí que soy un pecador. ¿Qué estás haciendo aquí? El profeta Isaías, acá en 6:5 dijo, cuando él se encontró con Dios, dijo, entonces, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Saben? Hay algunos testimonios que dicen, yo he visto a Jesús. ¿Así? ¿Y qué estabas haciendo? Yo me estaba afeitando y de pronto una luz y se me apareció Jesús. ¿Y qué hiciste? Me seguí afeitando. Eso no fue Jesús. Mirale, si hubieses mirado para abajo, quizás hubieras visto que sus patas eran garras. Era el diablo quizás. Pero no Jesús, porque el encontrarse con Jesús se cae de esa forma. El encontrarse con Jesús nos da esa visión. Él es santo y yo soy pecador. Y solamente puedo estar en su presencia si Dios me santifica. Yo soy santo. Eso debían haber puesto hoy en vuestros devocionales. Santo, fiel, santo yo. Sí, Dios me hace santo. Jesús pagando todos mis pecados, todos. Ya no me queda pecado. Dios ya no me atribuye pecado. Soy santo, porque solamente los santos van al cielo. Y la gran pregunta que hice ahí era, ¿tú también eres santo? Quizás no te sientas santo, pero si sos hijo de Dios, sos santo. Pero si no eres hijo de Dios, nunca llegarás a ser santo, aunque te esfuerces. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Para pensar,
Nada de querer hacer el Señor Jesús un socio de pesca o tratarlo como compañero. Ahora tú y yo vamos a armar un negocio acá. Simón cae de rodillas ante Jesús. No tenía cuidado de que al moverse se podía hundir el barco, porque estaba lleno y estaba por hundirse. Y él se para y cae de rodillas. ¿Sí? Se baja el barco. Una buena oleada adentro. Pero le da igual. Jesús frente a mí, Señor de señores, no soy digno, dijo el hijo pródigo. Así llegando al final, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón Pedro recién fue llamado más tarde a ser apóstol. Ahí en Lucas, si ven Lucas capítulo 6, dan vuelta a la página, ahí en el versículo 12, 2 páginas dan vuelta. En aquellos días él fue al monte a orar, Jesús pasó la noche y después llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y ahí aparece Simón Pedro, ¿sí? O sea, recién después. Pero acá ya tuvo ese encuentro con Dios. Primero fue llamado para seguir a Jesús. Y ¿saben lo que dice acá? Dejando todo, le siguió. Lucas 6, 12, 14. ¿Ya te has dejado llamar por Jesucristo para ser su discípulo? Una buena pregunta, ¿no? ¿Ya te has dejado llamar por Jesús para ser su discípulo? Y dejando todo, siguieron a Jesús. Siempre hay que dejar algo. ¿Sí? Es como salir de Egipto. Quizás vamos a ver eso más en otra prédica. Salir de Egipto, hay que dejar las cosas atrás. Salir de Sodoma y Gomorra, hay que dejar cosas atrás. Desde ahora serás pescador. Te animo a que deposites tu fe completamente en Jesús. Él tiene palabras de vida. Él tiene autoridad. Aprendamos de Simón y de tantos otros. Tu vida puesta a los pies de Cristo es una vida que vale la pena haberla vivido. Estoy soñando, pero ahí quizás si alguien que ahora todavía es un rebelde, uno que quiere hacer su vida, llega a los pies de Cristo, entrega su vida, como ese hombre que hizo la oración conmigo y yo miré su pulsera, era justamente esa pulsera roja con la María y todo eso. Yo le dije, si de veras es así, ¿me darías tu pulserita? Y dije, sí, acá tienes. Es una conversión donde hay cambios. O cuánto me alegré en Villa Soldati, así, hablando a la gente. Y no era que tenían que pasar adelante, levantar la mano, pero esas personas dijeron, necesito a Cristo, no me voy de aquí hasta no haber recibido a Cristo. Y fueron y entraron y me llamaron, porque yo ya estaba afuera, me llamaron adentro y tuvimos una conversación con el anciano, 1, 2, yo y esas dos parejas, esa pareja que estaba ahí. Querían aceptar a Cristo, cueste lo que cuesta, igual la vergüenza, no me importa, quiero recibir a Cristo. Y saben, eso me alegró mucho, porque después el anciano se paró y dijo, momento, antes que se vayan todos, tenemos una muy buena noticia. Alguien pasó de muerte a vida, aquí esa pareja. Y todos estaban felices. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y en una pregunta de esas ¿ya hubo alegría en el cielo porque tú has vuelto a los caminos de Dios? Y saben, eso me alegró mucho, pero me alegró mucho más ir un año pasó
volver a esa iglesia y escuchar de que esa pareja siguió fiel a Dios. Una cosa es levantar la mano, una cosa es hacer una oración, pero otra cosa es seguir a Cristo, cueste lo que cueste. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, jamás, no vuelvo atrás. Oremos y terminemos. Gracias, Padre Celestial, porque tú has llamado a Simón. Claro que tenía muchos problemas, también tenía sus fallas, sus pecados, tenía un momento tan crítico en su vida donde hasta ha negado conocerte, Señor Jesús. Y sin embargo, tú lo amabas. Tú dijiste que estabas orando por él en ese momento, para que su fe no decaiga. Señor, gracias, porque esos hombres tuyos nos dan ánimo a nosotros, que también tenemos un ánimo que una vez es así, otra vez así. Nuestra fe también tiene sus alturas y bajas, Señor, pero gracias que tú nos recibes con los brazos abiertos. El que viene a ti no lo echarás afuera. Señor, te ruego de que cada uno de los que están aquí puedan hacer un comienzo contigo, y que ese comienzo sea el principio de una vida de bendición junto a ti, como la que fue para Simón Pedro. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la atención de los chicos, chicas, muchachos, muchachas. Te pido que bendigas sus vidas de la mejor manera, que sean hijos tuyos y que vivan la vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.